linchamiento Ay, sí. Ayer lo hablábamos. que se produjo en San Cristóbal. A Ujú. propósito, una cosa horrenda Sí, señor. de un individuo y mató a su Feminicida, pareja, sí. una embarazada, un feminicida. La población entonces al ver este hecho lo linchó. Parece que no será el último de los linchamientos ocurridos en la República Dominicana. Para tratar este tema, vamos a hablar con Indira Suero, periodista, investigadora, y sobre estos temas ha realizado estudios y trabajos sobre los linchamientos. Así que damos la bienvenida a las Super 7 de la mañana a Indira. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Indira, especialmente te saludamos tus profes de la Es Pucamaima. profesora. Tú eres alumna nuestra, brillante, y me encanta que hoy día estés aquí como entrevistada y yo como entrevistadora también. Gracias, profe. Pero ya no es Julián que dice mi alumno. Ah, no. Es que comenzamos muy temprano. Así es. Sí. Indira, este fenómeno, esta situación de los linchamientos, nos gustaría para introducir tu visión general sobre esto, porque hay temas de políticas públicas, hay temas de que la autoridad se puede alegar que no funciona, hay un ánimo, hay una mayor sensibilidad con esta situación, un ánimo en un barrio, en una casa, en un momento determinado por atrocidades como la que citamos, la que estaba envuelta y fue herida una mujer embarazada, hubo que practicar una cesárea de emergencia. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el principal elemento para que se produzcan linchamientos en la realidad de la sociedad de República Dominicana? Claro, Cristian, como apuntas, tiene que ver mucho con las políticas públicas y también con la respuesta que hagan las autoridades a a ciertas situaciones que se dan especialmente en lugares de escasos recursos. Justamente por ser lugares de escasos recursos, la justicia tiende a tardar un poco en llegar y la gente se impacienta. Entonces yo pienso que esa sería como que una de las principales causas, porque hay múltiples causas, y eso lo pude determinar a lo largo de mi investigación, pero pienso que justamente es ese sentimiento de desesperanza, de que no van a venir en el auxilio de personas que son de escasos recursos y que no ven una salida en realidad a ciertas situaciones. Estamos conversando con la periodista, investigadora Indira Suero respecto de un estudio que ella ha realizado acerca de los linchamientos, las causales, las cifras. Indira, ya que hablamos de eso, de algunos de los elementos que pueden propiciarlo, lamentablemente, en esa investigación que realizaste, ¿cómo viste? ¿Hiciste algún mapeo por región o cómo estratificaste? ¿Cómo viste los casos y las cantidades? Sí, bueno, primero destacar que esta serie de reportajes lo hice con la Iniciativa para Periodismo de las Américas del Centro Internacional de Periodistas, y pues lo que hice fue primero hacer varios pedidos de acceso a la información. Hice un total de 17 pedidos, tanto a la Policía Nacional como al Observatorio de Seguridad Ciudadana, también a la Oficina Nacional de Estadísticas, Procuraduría, División de Estadísticas Judiciales y a otras instituciones también del Estado. También utilicé mucho, hice estos pedidos, pero algo que descubrí también y que pienso que contribuye a que se dé este tipo de fenómenos es la poca falta de cultura estadística que hay en nuestro país, en especial en las instituciones del Estado. Esto hizo un poco difícil ese mapeo, y pues lo que también hice, además de eso, fue recurrir a archivos de prensa y también ir a diferentes provincias. Quise ir en especial a provincias y a lugares que, de acuerdo a las estadísticas que pude conseguir, se muestran como los que tienen mayor
incidencia de este tipo de acciones de linchamiento. Eso fue, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, que es la que encabeza la lista con el mayor número de linchamientos. También a San Cristóbal, que es la que va en segundo, luego Santiago, el Distrito Nacional y por último la provincia de Duarte. Están también Barahona y La Vega, y tiene que los números, empatan. por ejemplo. Tiene los números, Santo Domingo la encabeza, luego San Cristóbal. ¿Tiene los números, por favor? Sí, bueno, sí, claro, Itania. Primero destacar que esta recopilación que hice abarca desde el 2008 hasta mediados del 2018, fue que hice la muestra. Y pues de acuerdo a las estadísticas conseguidas, vemos que Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo tiene 67 casos de linchamiento, San Cristóbal 27, Santiago 18, el Distrito Nacional 10 y Duarte 8, la provincia de Duarte. Luego le siguen La Vega y Barahona, que empataban con un total de 7 casos. Pero parece y la de mayor población. ¿Sí, Cristian? Sí, que evidentemente son las de mayor población. Exacto. Incluso casi guardan un orden. Exacto. Y en total, de los casos que pude recopilar, fue en esos 10 años un total de 202 casos de linchamiento. Mira. Aunque la policía reportaba 167, pero al hacer la suma de todos los casos que ponían, en realidad eran 202. Sí, Indira, dijiste que bajaste a las zonas, hiciste un trabajo de campo. ¿Qué te decía la gente? ¿Qué piensa la gente del linchamiento? ¿Entiende que es algo justo? Porque quien a hierro muere, quien a hierro hiere, a hierro muere. Uh-huh. Y también por la falta de justicia institucional. Sí, bueno, encontré justamente mucho rencor de parte de la población en esas zonas. Se sentían rencor hacia las personas que cometían delitos que pues para ellos merecían el linchamiento, como homicidios, asesinatos de niñas y niños, también violaciones. Se suele ver un poquito más los casos de linchamiento cuando hay esos casos, valga la redundancia. Y pues algo que vi fue justamente eso, ese enojo de las personas hacia quienes cometían estas acciones, y también vi que era algo como que entendían que tenían que hacer, que les correspondía, porque no iban a esperar, primero no esperaban que llegaran las autoridades, pero tampoco iban a esperar a que si llegaran, pues lo hicieran. Y eso fue algo que pienso que se debe de destacar en este tipo de casos. Bien, pero yo estoy sorprendida, no me imaginaba que en 10 años, 68 dijiste, ¿verdad? Santo Domingo Este. 67. En la provincia. En la provincia. En la provincia. La gente tomando la justicia por sus manos. Sí, y algo que caracteriza esto, obviamente, es el nivel de violencia y de crueldad incluso que tienen estos casos de linchamiento. Es como que la gente baja a los instintos, diría yo, más primarios, sí. Exacto. Sí, porque cuando estamos actuando en colectivo, además, el actuar en colectivo nos da fuerza, ¿no? Y valentía. Claro, hacemos en grupo y como nadie es culpable. Y a propósito, ¿alguna línea de tu investigación daba seguimiento a qué pasaba con quienes linchaban? Sí, bueno, la mayoría de casos se quedaba, de esos 202 casos no hay una sentencia de que lincharon a X persona. Si no me equivoco, creo que había un caso que llegó a las cortes, pero no pasó. Sí, pero no pasó de ahí. El caso del doctor Gómez. Exacto. Fue un caso muy emblemático porque se produjo una reacción muy violenta de la colectividad y él interviene para proteger, para que no terminen de matar al individuo que le había disparado a él, o sea, que estuvo a punto de matarlo a él y a su pareja, Sí. y a otra persona que estaba con él. Sin embargo, en ese caso sí hubo judicialización y una gran insistencia de parte del Ministerio Público. Sí. Por procurar una condena y una gran defensa pública. De los medios. Por Nosotros realizamos una campaña, Indira, por ejemplo. Lo relativo a su
a sus referencias profesionales y personales. Cierto. Sí, justamente ese caso del doctor fue uno que llegó a un cierto punto, pero lo que caracteriza a estos casos es que se queda así, se queda así el Sí, linchamiento, sí, esa básicamente. tradición de Fuente Ovejuna. Ujú. Ujú. Ahora, esto no guardaría, además de la reacción de las personas, la impotencia por la inacción de la autoridad. Y por otro lado, ¿no podría ser esa carga de violencia que a veces no se ve y repentinamente se puede expresar en un pleito por un parqueo, o un accidente de tránsito? O sea, todo eso que se va guardando por el estrés, digamos, social, de repente se canaliza por algo que molesta, pero a veces que evidentemente luce desproporcionado. Claro, claro que sí. Ahora que mencionas el caso de los parqueos, por ejemplo, durante mi investigación me di cuenta también que hay una gran cantidad, aunque no lo abordé, hay una gran cantidad de casos de violencia por riña en Ujú. nuestro país en Ujú. general. Eso es algo que pienso que también a los periodistas invito a investigar esa temática. Y algo que quería destacar también es que también durante estos reportajes que hice, pues busqué algunas cifras de casos que podrían disparar este tipo de situaciones de linchamiento. Y, por ejemplo, descubrí que durante 4 años antes del 2019, hubo 95.575 denuncias de robo registradas, pero solamente hubo, por ejemplo, 8.063 condenas por robo. Entonces, aquí vemos, hay muchos factores que inciden en el que tuviéramos ese número de condenas. Sí, Obviamente hay algunas personas que desisten de que la desisten, denuncia sí. y demás, pero pienso como que también da una pista de por dónde van las cosas. Y por otro lado, también descubrí que hubo 6.665 homicidios, pero no habían cifras, no existían cifras, no las pude encontrar, que indicaran la cantidad de esos homicidios que recibieran sentencia en el tiempo que les correspondía. Entonces también esa lentitud de nuestra justicia, lamentablemente, incide también en que se den estos tipos de casos. Y quería finalizar diciendo que, por ejemplo, el año de esos 10 años, el año donde hubo más linchamientos fue 2017 y justamente coincide ese año con el mayor número de denuncias por robo y el mayor número de homicidios. Entonces ahí también se Mucha ve, gente, Hay mucha gente molesta. una relación. Eh, claro. tú hablabas de ir al barrio, y es evidente que en los barrios de clase media y alta no se dan linchamientos. Ujú. Personas que quizás tengan armas y excepcionalmente pudieran reaccionar. Pero es evidente que el linchamiento es como del barrio, de clase media baja. Sería un elemento de solidaridad, es una particularidad social. Es que en el barrio todos nos vemos y existe una mayor conexión para reaccionar ante una agresión, ante una acción violenta contra un hombre o una mujer. Sí, y yo pienso también que algo que pude determinar cuando fui a las diferentes provincias fue que, por ejemplo, estos casos de linchamiento, la mayoría suele darse en comunidades que están aisladas, que a las cuales para ir a un destacamento o para ir a un hospital tienen Mm, que recorrer grandes distancias. ok, Entonces pienso que eso entiendo. también podría ser una de las razones de por qué eligen hacer justicia por mano propia, porque ven muy lejos esas autoridades y esa justicia, Exacto. básicamente. Indira Suero, periodista, investigadora. Hablamos de una serie de reportajes y una investigación que plasma en unos reportajes que ha realizado a propósito de los linchamientos en la República Dominicana. Indira, ¿podríamos inferir en parte de el documento que has preparado que la violencia, la inseguridad ciudadana, la falta de justicia real es un elemento que provoca más violencia?
claro que sí, porque y muchas veces vemos que esa violencia incluso no se queda, ese enojo no se queda solamente en las poblaciones más pobres, sino que es un desencanto y una molestia generalizada. Lo único que ciertas comunidades reaccionan de manera diferente. Yo recuerdo que mientras entrevistaba a personas en esas comunidades, tuve la oportunidad de entrevistar a personas que habían sido parte de linchamientos y ellos, esas personas básicamente no sentían ningún remordimiento por lo que habían hecho, no entendían que estuviera mal el tomar venganza o el parar a, el evitar, por ejemplo, que con la muerte de un muchacho, ya ese muchacho no siguiera robando en la comunidad. Entonces ellos entendían que eso estaba bien, básicamente. Para mí fue muy chocante escucharlos cómo narraban, cómo ocurrieron los hechos y demás, pero sin ningún tipo de remordimiento por ningún tipo. Y también se han dado casos en Villamella específicamente de linchamientos a menores de edad y a personas bien jóvenes. Entonces pienso que es preocupante. Sí, sí, muy preocupante como empoderado, como que hacen justicia. Es un acto de justicia, entonces no tengo arrepentimiento ninguno cuando es un asesinato. Exactamente, es un delincuente. Sí, homicidio o asesinato. Todos fuimos y nadie fue. Exacto. En San Cristóbal recuerdo que entrevistaba a unas personas que me estaban narrando, así como estamos conversando nosotros, cómo fue un linchamiento y hubo uno de ellos que dijo, mientras yo veía que se seguía moviendo, yo le seguía tirando piedra. Y él lo dijo eso normal. Wow. Bueno, que son espacios que asumen la gente de perfiles muy dañinos, incluso gente que delinque como para protegerse, como dice Itania, está detrás y su cobardía la escudan aquí. Y es otro espacio muy difícil del tema de la delincuencia. Y sobre todo también la irresponsabilidad de la justicia, porque mucha gente toma la justicia por sus propias manos, por esa indefensión y por no creer que real y ciertamente van a atrapar al culpable, le van a llevar a la justicia. Entonces ahí se escuda todo el mundo. Gente que de verdad quiere justicia, pero otros que son tan o más peligrosos que el mismo linchado. Gente que se mete a dar lo peor de sí, porque es lo mejor que tiene, y se escuda en ese demandar justicia matando a otro. Hay muchos elementos que se esconden ahí y que revelan que como sociedad todavía tenemos una parte muy primitiva, muy activa. Bastante, y eso se nota también en el hecho de que incluso hubo casos que sacaban a personas, esto hay que destacar, había veces que los policías capturaban a el delincuente en este caso, y la turba de personas iba y sacaba a ese delincuente del destacamento o sacaba a esa persona de áreas de emergencia porque lo habían herido. Entonces es bien preocupante y es bien alarmante el que se den estos hechos, pero también que lo veamos, que sean hechos que pasen. Lincharon a fulanito o lincharon a alguien, pero y ya es que se queda así. No hay en realidad yo no veo hasta ahora un interés real en que estos casos, este tipo de casos pare en también mejorar el acceso a la justicia de esas comunidades que están apartadas, pero también en el que nosotros como sociedad entendamos de que no es simplemente, podemos estar molestos por la delincuencia, por la injusticia, pero dice mucho de nosotros como sociedad el que se den este tipo de casos. Y también dice mucho que simplemente pasen desapercibidos y que surjan cada cierto tiempo. Como nada, ¿eh? Bueno, gracias Indira. Importante esta conversación. Gracias. Sí. Gracias, Indira. Qué bueno, Indira Suero, periodista investigadora de este tema de los linchamientos en la República Dominicana. La verdad que es un tema
muy preocupante, sobre todo ese elemento de que